¿Qué les parece? Esta es la playa de Loncura, en Quintero. ¿Ah? El agua está exquisita. Está tibiecita, súper tibiecita. Esto es mucho mejor que estar en una piscina. Como una taza de leche. Esto es realmente exquisito. Estar en el mar con un agua caliente, tibiecita, un agua calma. Toda la playa para mí. Prácticamente no hay nadie en la playa. Aquí Ulises Astudillo está disfrutando del mar. ¿Ah? Fiel a mi signo zodiacal, Piscis, el del pez. Nacido en febrero, 20 de febrero. Lo más hermoso que le puede pasar a un ser humano es tener paz. Paz con Dios. Paz para con Dios. Es tan hermoso el versículo 1 del capítulo 5 de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por tener certeza absoluta de que por el hecho de que Cristo, en vez de mí, haya muerto por los pecados de mí, el alma de Cristo, experimentando la condena que mi alma debía experimentar, muerte del alma, entonces ya yo he quedado liberado de yo tener que ser condenado a la muerte de mi alma. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es algo muy hermoso. Son maravillosas buenas noticias de salvación para el alma pecadora, el alma que habita en un cuerpo que tiene siempre apetitos pecaminosos, carnales. Miren, allá hay unos yates, al fondo. ¿Ven los yates? Los veleros. Allí hay un velero que sucumbió, zozobró en una tempestad. Están los mástiles inclinados como casi en 45 grados y todo el cuerpo del yate está sumergido bajo el mar. En unas marejadas que hubieron hace años atrás. En este momento yo estoy con el agua hasta el cuello. Tengo todo el cuerpo sumergido en el mar. Pero el agua está exquisita, está muy tibia. Realmente le produce mucho placer al cuerpo estar metido en el mar con agua salada, tibiecita. Y el mar súper calmo, muy calmo. Sin oleaje, está como una taza de leche el mar. Como una taza de leche. Estoy bien metido dentro del mar. Yo tengo el agua hasta el cuello. Estoy sumergido en cuerpo casi completo. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Mateo capítulo 16, versículo 26. Y os hago saber, hermanos, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Creer en vano es creer sin fe, no estando convencido que el resultado de que Cristo haya muerto por nuestros pecados ha sido la inmortalidad para el alma, la vida eterna. No te sirve así, creer sin fe. Te es vano, no te sirve.
a no ser que en vano creísteis. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, si es que depositáis fe en este anuncio. Porque como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas, el apóstol Pablo dice, estoy fascinado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, y que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os predicare otro evangelio, distinto a este, sea anatema, porque no hay otro evangelio. Solamente el que el Señor le entregó a Pablo predicarlo a los gentiles. Y es por eso que Pablo dice, si os asís a este anuncio anuncia la muerte de Cristo por nuestros pecados. ¿Cuál sería una pregonación diferente, un evangelio diferente? Una persona que diga que la salvación ocurre cuando uno deposita fe en la sangre de Cristo. Ese es un anuncio diferente. ¿Y saben por qué es tan dañino? Personas que dicen que la salvación ocurre cuando uno deposita fe en la sangre de Cristo, porque todos sabemos que la sangre es para limpieza de pecados. Y hay personas que nunca en su vida, desde que nacieron hasta hoy, se han visto con sus almas condenadas a la muerte. Solamente se han visto sucios, que ellos no quieren pecar. Entonces ellos dicen, yo he sido salvo depositando fe en la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Cristo me vino a salvar, pero de una vida en el pecado. Cristo me vino a salvar de una vida pecaminosa. Ahora ya no peco más, porque Cristo me vino a salvar de una vida para que yo ya no peque más. De una vida en las drogas, una vida en la mentira, una vida en el alcohol. Entonces, Cristo me salvó de una vida en el pecado. Amigo, ¿y Cristo no te salvó tu alma condenada al lago de fuego? ¿Se dan cuenta que esto es muy sutil? Hay personas que son cristianas y que dicen que Cristo les salvó, porque ellos depositaron fe en la sangre de Cristo. Somos salvos, ¿pero de qué? De una vida en el pecado, depositando fe en la sangre de Cristo. Y no, ese es un anuncio que no anuncia cómo fue que Cristo nos salvó a las almas, porque el alma queda condenada a la muerte por pecar. Por eso que el arrepentimiento es el cambio radical en el aspecto en que judicialmente el ser humano está ante Dios. Es el cambio radical en la forma de autopercibirse judicialmente el ser humano ante Dios. Porque Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. Y cuando un ser humano entiende que por haber pecado, la sentencia contra el pecado, que es la muerte del alma, ya se ejerció sobre él. Entonces él necesita ser salvo de que su alma sea condenada a la muerte eterna. El Evangelio es el anuncio de que Cristo murió la muerte que tenía que morir nuestras almas. Que Cristo padeció en la cruz la misma condena, exactamente la misma condena que debía merecer mi alma. Si Cristo no hubiese experimentado exactamente la misma condena, que es la muerte del alma por pecar, en vez de mí, que Él hubiese experimentado la muerte de su alma por pecar, entonces mi alma jamás habría sido salvada. Recordemos el principio de restitución judicial de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. ¿Cuál vida? La del alma. Si Dios dijo, el alma que pecare esa morirá. Aquí no se está hablando necesariamente de la muerte física. Cristo puso la vida de su cuerpo en la cruz, su cuerpo físico. Pero Cristo cuando murió, su cuerpo físico, Él no la volvió a tomar, la vida de su cuerpo físico. Ha sido su cuerpo resucitado por acción del Padre. Por ejemplo, nosotros tenemos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, cuando el apóstol dice, y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, a quien resucitó, no que Cristo volvió a tomar la vida de su cuerpo, que Él por sí mismo resucitó físicamente. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo escribe respecto a los israelitas en Romanos 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca, israelita, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Es decir, Dios Padre le levantó de los muertos el cuerpo físico de Cristo. Cristo puso la vida de su cuerpo, murió, pero no la volvió a tomar. Pero Cristo puso la vida de su alma entró en muerte, y Él la volvió a tomar en obediencia al principio de restitución. De Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida.
ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Lo que está diciendo este principio de restitución es que si se ha de sustituir algo judicialmente, ese algo tiene que ser sustituido por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. Si es un ojo, entonces por otro ojo. No sirve diente por ojo. Si es una mano, entonces por otra mano. No sirve pie por mano. No es acepta la sustitución ante los ojos de Dios. Pero si es ojo por ojo, ahí sí. En el caso del alma, tiene que ser por otra alma. Es por eso que en el huerto de Getsemaní el Señor en Mateo 26:38 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo capítulo 26, versículo 38. La salvación de nuestras almas ha sido por una completa sustitución de nuestras almas. Todo el tiempo que nuestra alma vive en el cuerpo. Porque todo el tiempo que nuestra alma vive en el cuerpo, vamos a pecar. Y un solo pecado, indistintamente a los demás pecados que pudiéramos cometer, ya condena el alma a la muerte eterna. ¿Hay alguna otra forma diferente en que penalmente el pecado se condene, pero que no sea con la muerte del alma? Tristemente no. Penalmente, solamente con la muerte del alma. Y una vez que el ser humano pecó, su alma quedó condenada a la muerte. Y una vez que el alma quedó condenada a la muerte, ya no hay nada más en lo absoluto que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar él que la sentencia de la muerte contra su alma quede sin efecto. Solamente que crean una sustitución de toda su vida en la tierra. Judicial, condenatoria. Sustitución de toda la vida terrenal. Todo el tiempo que el alma viva en el cuerpo, toda la vida terrenal, sustituida judicialmente por Cristo en la cruz. Y sí, porque a Cristo en la cruz del Calvario le han sido cargados o imputados penalmente los pecados que nosotros los cometeremos toda nuestra vida. Dice Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él, en la cruz del Calvario, el pecado de todos nosotros, de toda nuestra vida terrenal. Primera de Pedro 2:24. Cristo, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuáles pecados? Los pecados que cometeremos toda nuestra vida. Un solo pecado nos condena a la muerte del alma, independientemente a los demás pecados que pudiéramos o no cometerlo. Entonces, cuando Cristo promete darnos vida eterna, lo promete porque nos iba a sustituir nuestras almas, alma por alma, en función del principio de restitución de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Es por eso que en Hechos, capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro dice, y en ningún otro hay salvación, fuera de Cristo, en ningún otro, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, de nuestras almas ser condenadas a la muerte eterna. El alma que pecare esa morirá, mas Cristo murió la muerte de nuestras almas. Cristo murió por los pecados de nosotros, la muerte que tenía que morir nuestra alma. Entonces, en Juan 5:24, Cristo, estando aquí en la tierra, dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra, yo le doy vida eterna, dijo Cristo, en Juan 10:28. Y cree al que me envió, el Padre envió al Hijo, y el Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. Primera de Juan 5, versículos 10 al 12. Entonces tiene vida eterna. Oír y creer para tener vida eterna. No hacer o dejar de hacer. El que oye mi palabra, de cierto os digo, de cierto, esto no puede ser más cierto. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y a juicio no viene, ha pasado de muerte a vida. En Hebreos 9:27 está escrito, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, ofrecido una vez en la cruz para llevar los pecados de muchos. O sea, Cristo padeció un juicio similar al juicio ante el gran trono blanco, para que nosotros no vayamos al juicio ante el gran trono blanco. La salvación para el creyente ha quedado completamente consumada. Solamente es cosa de tiempo para que nosotros seamos alzados al cielo. Es cosa de tiempo para que nos vayamos al cielo. En Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, asimismo Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6, o al versículo 1 al 8, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 9. El apóstol Pablo está escribiendo a los que habían sido salvos ya por la fe en lo que Cristo consumó en la cruz, que estaban en Éfeso. Carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2. Y Él, es decir, Cristo, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros anduvimos en otro tiempo, en los deseos de la carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia habéis sido salvados. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Cristo en los lugares celestiales. Cuando Cristo en la cruz murió por mis pecados, yo morí con Él. Cuando Cristo fue resucitado, yo resucité con Él. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, yo ascendí con Él a los cielos. Cristo está sentado en el cielo y yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo, porque yo estoy en Cristo y Cristo en mí. Es por eso que en Romanos 8:9 el apóstol dice, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Él. El ser humano tiene que estar fusionado en Cristo. Cristo en mí y Dios Padre en Cristo. Cristo en mí y Cristo en el Padre. Uno solo. Fusión. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la fe, por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas 2, versículos 20 al 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Cristo murió crucificado en la cruz por mis pecados, yo morí con Él. Cuando Cristo ha sido resucitado, yo resucité con Él. Cuando Cristo ascendió a los cielos y está sentado en el cielo en los lugares celestiales, yo estoy sentado en los lugares celestiales con Él. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Es por eso que en Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Colosas. Y con escribir a la iglesia que está en Colosas, escribe a todos los que han sido salvos, los que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, allá arriba en el cielo, allá está nuestra morada celestial, y no en las de la tierra, porque moristeis, porque habéis muerto. Cuando Cristo murió por los pecados nuestros, nosotros morimos con Él, porque moristeis, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. Es decir, ¿cuál era la condena que yo merezco? ¿Cuál es la condena que yo merezco por pecar? La muerte de mi alma. Si Cristo me sustituye a mí en un juicio de condenación por todos mis pecados, que fue ocurrido en la cruz, entonces yo estoy pagando. Lo que pasa es que está pagando Cristo en vez de mí. ¿Cuál es la condena por pecar? La muerte del alma, la condena penal. El alma de Cristo sustituyendo mi alma. Él pagando el precio que yo debía pagar, mi alma. Y si mi alma ha sido condenada a la muerte eterna, lo que pasa es que en vez de mi alma fue el alma de Cristo, entonces mi alma no tiene que ir a ser condenada a la muerte eterna, porque Cristo me sustituyó judicialmente. Cuando Cristo murió, yo morí con Él. Cuando Cristo ha sido resucitado, yo he sido resucitado con Él. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, yo he sido ascendido a los cielos juntamente con Él. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, la salvación gratuita. Pues si por la ley fuera la justicia, haciendo mérito yo, teniendo que hacer algo yo para pagarle a Cristo la salvación, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y resulta que Cristo no murió por demás. Cristo murió para salvar mi alma por los pecados de mi alma. Entonces vamos a 1 Corintios 15, versículo 1 al 5. El anuncio que Dios le entregó a Pablo predicarlo a los gentiles. El evangelio, la buena noticia de salvación. Pablo, el apóstol. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis en pie, estáis firmes, en el cual sois salvos si es que os asís a este anuncio. Si os ponéis fe en otro anuncio diferente a este, como por ejemplo depositar fe en la sangre de Cristo, vuestra alma no es salva. Si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Creísteis en este anuncio, pero sin fe. No te sirve, es en vano. Es vano que tú deposites un creer sin fe en este anuncio. Tiene que ser creer con fe. Estar completamente convencido, al 100% con tu corazón. Creer con el 100% de tu corazón. Certeza y convicción, eso es fe. Estar plenamente convencido que el resultado de que Cristo en vez de ti haya muerto por los pecados de ti, ha sido para ti la vida eterna de tu alma, la inmortalidad. A no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. Este anuncio también lo recibió el apóstol Pablo directamente de Cristo.
porque os anuncio lo que también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, que Cristo murió por los pecados de nosotros, y que fue sepultado y que ha sido resucitado su cuerpo al día tercero conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, y después fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos ya han dormido, están muertos, y otros aún viven en esos tiempos, cuando el apóstol Pablo estaba predicando este anuncio. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, esa palabra por significa en lugar de mí. Que Cristo murió por los pecados de nosotros significa en lugar de usted. Para que nosotros no, Cristo sí. Para que nosotros no fuéramos condenados al infierno, Cristo murió por los pecados de nosotros. Y así nos libró de ir al infierno, de ir a la muerte eterna. Nos dio la inmortalidad para el alma. El alma no puede ser condenada a la muerte por pecar, porque Dios la ha dejado inmortal, sin poder ser condenada a la muerte por los pecados. Por eso que en 2 Timoteo 1:10 dice la palabra del Señor, que el Señor Jesucristo ha sacado a luz la vida y la inmortalidad para el alma, por el Evangelio, mediante la muerte de Cristo por nuestros pecados. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Qué hermoso conocer la Escritura, ¿eh? El apóstol Pedro le dijo al Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Estas son palabras de vida eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Ninguna recompensa. ¿Qué le darás tú a cambio de que tu alma no sea condenada al infierno, al juicio ante el gran trono blanco y al lago de fuego? Nada. ¿No creíste que Cristo te salvó en la cruz? Entonces tú pagarás por tus pecados, porque no le creíste. Invalidaste la salvación tan grande por no creerla con fe. La invalidaste. Por eso que en Juan 8:24 el Señor advierte a los que no creen en su salvación, a los que no creen en Cristo el Salvador. Dice el Señor Jesucristo en persona, primera persona, Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, el que te salvé en la cruz, el que te di vida eterna, en vuestros pecados moriréis. En otras palabras, o todos los pecados que tú los vas a cometer toda tu vida, los cuales uno solo de ellos por sí solo se condena igualmente con la muerte del alma, los pagarás tú en el lago de fuego, o ahora, antes de que mueras, crees que yo te los pagué todos en la cruz. Y no hay más alternativa. O los pagas tú, o tú crees que ya te los pagó Cristo. Y no hay más. Y los pecados penalmente se condenan todos con la muerte del alma, penalmente. Ningún pecado penalmente quedará impune sin ser condenado. O los pagas tú, los pagarás tú en el lago de fuego, como se pagan los pecados penalmente, con la muerte eterna del alma, o tú crees ahora, antes de morir físicamente, que ya te los pagó Cristo en la cruz. Y si crees que Cristo te los pagó en la cruz, haces efectiva la vida eterna para tu alma, la inmortalidad. Si tú te mueres, ¿dónde vas? Aquí se comprueba quienes han creído en Cristo. Si usted se muere, ¿dónde va? Si usted responde, no sé, no estoy seguro, nadie lo puede saber, entonces déjeme decirle que usted está condenado al infierno. Porque esa respuesta que usted ha dado es suficiente respuesta para imputarle a usted que usted no ha creído que ya Cristo le salvó. Basta que Dios detecte la más mínima dependencia del ser humano en cuanto a la salvación de su alma, para que Dios le impute un cargo penal de que esa persona todavía se encuentra dependiendo de él. Para la salvación del alma de la persona. Y por lo tanto no creyó que ya Cristo le dio la vida eterna. Porque si hubiese creído que Cristo ya le salvó, para ser salvo él, no estaría aún dependiendo de él. De dejar la tibieza, dejar la inmoralidad, dejar de pecar, para poder por fin, según él, ser salvo. ¿Me encuentra lógica lo que estoy diciendo yo? ¿No? ¿Me encuentra lógica o no? Basta que Dios le detecte la más mínima dependencia a una persona en cuanto a la salvación del alma de esa persona, la más mínima dependencia de él en cuanto a la salvación del alma de él, para que Dios le impute el cargo de que esa persona aún se encuentra dependiendo de él en cuanto a la salvación del alma suya. Y por lo tanto no creyó que Cristo le salvó, porque si hubiese creído que ya Cristo le salvó, para la salvación de su alma, esa persona ya no estaría dependiendo de él, para la salvación del alma suya. Porque había creído que ya le salvó el Señor. Es por eso que
todas las personas que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, ¿cierto? Estamos siendo descritos en 1 Juan 5:13. El apóstol Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Cristo vino a morir por nuestros pecados en la cruz para darnos vida eterna, para que nosotros sepamos que tenemos vida eterna, porque al morir vamos a la vida eterna, al cielo. No nos vino a dejar en tinieblas. En Juan 12:35 Cristo dice, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:35. En Juan 12:46 dice el Señor, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que en mí cree no permanezca sin saber a dónde va después de morir, no permanezca en tinieblas. Toda persona que permanece en tinieblas, habiendo venido Cristo a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna, está condenado. Porque eso es prueba suficiente, permanecer sin saber a dónde uno va después de morir, de que esa persona no creyó que ya Cristo le salvó cuando murió por nuestros pecados en la cruz, Cristo, nuestros pecados. Por eso que el Señor advierte, el que no creyere en el Evangelio, el que no creyere que yo morí por los pecados de él, y así le salvé y le di la vida eterna, será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. La condena penal al infierno no es por pecar, si los pecados quedaron todos pagados penalmente por Cristo en la cruz. La condena al infierno, la condena penal del alma, la muerte eterna, es por no creer en las buenas noticias de salvación, por no creer en el Evangelio. Lo dice bien claramente Cristo en Marcos 16:16. El que no creyere en el Evangelio será condenado. No el que fuera un pecador, una persona que le guste pecar, que fuera un borracho, no. Basta que una persona, estando en la ley, infrinja un solo punto de la ley para que esa persona ante los ojos de Dios sea un borracho, un idólatra, un estafador, un afeminado, que se echa con varones, un idólatra, un fornicario, un adúltero. Sí, porque la ley fue dada para el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y para guiar al alma pecadora, que por haber pecado quedó condenada a la muerte, guiarla a Cristo, el Salvador. Gálatas 3:24. De modo que la ley ha sido nuestro ayo para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe en lo que Cristo consumó en la cruz. Ahora, en Santiago 2:10, dice, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto, se ha hecho culpable de todos. Es decir, cualquier persona que para que él ser salvo del infierno esté dependiendo de la ley, bueno, está bajo maldición. Porque tendría que cumplir todos los puntos de la ley. Basta que los cumpla todos menos uno para que Dios le impute que los incumplió todos. Santiago 2:10, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todo. Una persona que fuera un pentecostal, un adventista, un presbiteriano calvinista, católico, que esté en la religión, cumpliendo todos los mandamientos, basta que en un momento incumpla un mandamiento para que Dios le cargue a él, le impute de que es una persona que ha infringido todos los mandamientos. Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todo. Una persona que está nunca matando, nunca robando, nunca codiciando, nunca cometiendo adulterio, pero un día mintió, para Dios esa persona es una adúltera, un fornicario, un borracho que se echa con varones, un idólatra, un estafador. Sigue siendo un injusto. Sigue siendo todo aquello que dice 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los estafadores, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. A ver, usted un día pecó, y para Dios usted infringió todos los mandamientos. Es por eso que en Gálatas 3, versículos 10 y 11, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas, para cumplirlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá, no por estar haciendo o dejando de hacer. Basta que Dios a un ser humano le descubra un solo pecado cometido en su vida, para que Dios le impute que esa persona es una adúltera, una fornicaria, una borracha, una estafadora, un idólatra. Siga siendo un injusto. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los borrachos, ni los afeminados, ni los estafadores, ni los que se echan con varones, ni los adúlteros, ni los fornicarios, heredarán el reino de Dios. Mas esto erais algunos. Mas ya habéis sido lavados, mas ya habéis sido santificados, mas ya habéis sido justificados. Por el Espíritu de nuestro Señor Jesús, por el Espíritu de nuestro Dios. Miren, allá va un barquito de pasajeros. Nuestro Señor dice en su palabra,
Alábese el que se ha de alabar en conocerme y entenderme, que yo soy Dios. Alábese el que se ha de alabar, el que quiera alabarse, alábese en esto, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios. En entenderme, en entenderme. Es tan importante que el hombre preste oído a la Escritura, a la palabra del Señor, porque por ahí viene la fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios impresa en los 66 libros que se llama la Biblia. Leyendo la Biblia el ser humano adquiere conocimiento espiritual, revelación, sabiduría y fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin pasar tiempo leyendo la Biblia para adquirir la fe, es imposible agradar a Dios. Imposible. Y la salvación es por la fe, convicción de lo que no se ve. En la cruz del Calvario la gente miraría la sangre bendita de Cristo derramada en el madero de la cruz. Vería su cuerpo molido por nuestros pecados, pero no miraría su alma. El alma no se puede ver. Y la salvación es por la fe, convicción de lo que no se ve, pero que está escrito. Está escrito. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, lo que está escrito. Y está escrito que Cristo en la cruz iba a tener que ser desamparado y entrar en la eternidad en estado de muerte, muerte eterna. Salmo 22, versículo 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Esa expresión, de día y de noche, apunta a estar existiendo en la eternidad. Por supuesto que Cristo sufrió un desdoblamiento en la cruz del Calvario, igual que un paro cardiorrespiratorio que ocurre en las muertes clínicas en los pabellones quirúrgicos. Por eso que el Salmo 22 dice, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Cristo, en la agonía de la cruz, experimentó la salida de su alma y entró en la eternidad en estado de desamparo. Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, cerca de la hora novena, el Padre le desamparó al Señor. Y Cristo exclamó, Dios mío, ¿por qué me has quitado el amparo? ¿Por qué me has desamparado? Lo dijo en arameo, Elí, Elí, lama sabactani. Y luego su corazón dejó de latir y su alma salió de su cuerpo. Y Cristo entró en la eternidad en estado de desamparo. Para cumplir el Salmo 22, versículo 1 y 2. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Estando en la eternidad, en estado desamparado, muerte eterna, Cristo vuelve a tomar su vida física, en obediencia al mandamiento que el Señor le dio, el Padre, en Juan 10, versículos 17 al 18. Cristo lo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder de poner mi vida y volverla a tomar. ¿Cuál vida? ¿La del cuerpo? ¿No sirve? No, la vida del cuerpo no es sustitutiva para el alma. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. ¿Cuál vida? La del alma. Si Cristo lo dijo en Mateo 26, 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces, el Señor dice, por esto me ama el Padre. Eso está escrito en Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Yo de mí mismo la pongo, mi vida, la de mi alma. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Eso era lo que Cristo tenía que consumar en la cruz. Cuando Cristo entró en la eternidad, en estado de desamparo, se cumplió lo que estaba en el Salmo 22, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Cristo tenía que consumar lo que el Padre le encomendó, volver a tomar su vida. Y el alma de Cristo en la eternidad entró al espacio físico-temporal, entró el alma de Cristo en el cuerpo agonizante que estaba en la cruz del Calvario, y ahora, a punto de morir definitivamente Cristo, le habla a María y le habla a Juan, su discípulo amado. Juan capítulo 19, versículo 25 al 30. Y le dice a María, he ahí tu hijo. Y le dice al discípulo amado, he ahí tu madre. Todo eso está en Juan capítulo 19, versículos 25 al 30. Entonces Juan escribe, desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ese Juan 19, 28 es clave. Es clave para entender la salvación. Cuando en la mente de Cristo ya
estaba el conocimiento de que estaba todo consumado, todo, absolutamente todo, significa que ya nos había salvado el alma, por sustitución de condena penal. Él había padecido la misma condena que debe padecer un alma. Lo que pasa es que el alma humana, al entrar en muerte eterna, no puede volver a la vida, pero el alma de Cristo sí. Por eso que nos salva por sustitución. Él paga lo que nuestras almas debían pagar. Si nuestras almas pagan esta condena, no pueden volver a la vida, entran en muerte eterna. Pero el alma de Cristo entró en la eternidad, en estado de muerte eterna, pero volvió a la vida, a este espacio físico-temporal. Y volviendo a tomar su vida, la de su cuerpo, entrando su alma en su cuerpo, exclama a gran voz, consumado es. Y ahí entrega su espíritu y ahí definitivamente muere. Consumada la salvación del alma. Estaba consumado lo que el Padre le había prometido a Abraham en Génesis 22:18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Totalmente consumado. Estaba consumado lo que el mismo Señor Jesús nos había prometido a nosotros. Yo les doy vida eterna, Juan 10:28. Consumado. Estaba consumado lo que el Padre le había encomendado a su Hijo, poner su vida y volverla a tomar. Juan 19:28. Si Cristo no hubiese vuelto a tomar su vida, habiendo entrado su alma en la eternidad, jamás habría pensado que estaba todo consumado. Aquí tenemos la prueba de que la sustitución de nuestras almas en manera penal no era cuerpo por alma, no era sangre por alma, era alma por alma. Y el alma no tiene sangre. El cuerpo sí, pero el alma no. La vida de la carne en la sangre está, pero no la vida del alma. La sangre es para limpiar los pecados del alma salvada viviendo en un cuerpo, para quitar las inmundicias de la carne constantemente. Siempre que se habla de la sangre de Cristo, se está hablando siempre a personas ya salvadas, no para ser salvos. Por eso que el evangelio falso es que tú eres salvo depositando fe en la sangre de Cristo. ¿Salvo de qué? ¿De mi alma? No, el alma es salvada alma por alma, no sangre por alma. Por eso que digamos en 1 de Juan 1:7, Juan era salvo ya era apóstol del Señor, y le está hablando a personas salvadas, con vida eterna. Y dice en 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo cuando dice nos, se está incluyendo Juan, nos limpia de todo pecado. Eso es prueba de que el salvado va a continuar cayendo en pecados, siendo salvo, y necesita la limpieza con la sangre. Pero el alma ya salvada, no para ser salvo, sino porque como ya ha sido salvo y peca, ahora tiene que ser limpiado con la sangre de Cristo. Eso es posterior a la salvación. Por eso que también el apóstol Pablo hace lo mismo que Juan, escribiéndole el apóstol a los salvados de Éfeso. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. Nuevamente se está incluyendo Pablo ahora. Antes se incluía Juan, ahora se incluye Pablo. En quien tenemos, yo también Pablo, tenemos, los salvados, redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando cometemos pecados, las almas salvadas, tenemos redención por la sangre de Cristo. Es por eso que el Señor Jesucristo, cuando estaba instituyendo la cena, Él dice, tomando la copa donde estaba simbolizada su sangre, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto. No para que ustedes sean salvos depositando fe en mi sangre. No, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados. Por muchos, no por todos. ¿Por qué Cristo no dijo, esta es mi sangre que por todos es derramada? Porque no todos son salvos. No todos depositan fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados. No todos están en el nuevo pacto. Esta es mi sangre de los que están conmigo en el nuevo pacto, para que cuando cuando pequen, esta sangre les limpie de todo pecado. 1 de Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Hay personas que nunca se han visto con sus almas condenadas al infierno. Ellos solamente quieren dejar el pecado, quieren ser salvados de una vida en el pecado. Entonces ellos depositan fe en la sangre de Cristo. No son salvas sus almas, así. Mas si uno deposita fe en el Evangelio, en la muerte de Cristo por nuestros pecados, y esa muerte de cruz fue la muerte del alma de Cristo, entonces ahí ocurre la salvación, al creerla con fe. Por eso que el apóstol Pablo dice, si es que os asís, si es que os depositáis fe en este anuncio, si alguien te anuncia algo diferente a esto, no serán salvos. Y cuando alguien dice, tú eres salvado depositando fe en la sangre de Cristo, te está anunciando un evangelio diferente al verdadero. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Eso lo dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1. El apóstol Pablo escribiendo a los Gálatas. Creo que está en Gálatas capítulo 1, versículo 6, me parece. Ustedes me pueden corregir.
estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. La gente que había escuchado el Evangelio del apóstol Pablo, ahora estaba tomando distancia del apóstol Pablo, se estaba alejando de Pablo. Por eso Pablo dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia del Señor para oír un evangelio diferente. No que haya otro. Se estaban alejando, tomando distancia del apóstol Pablo. ¿Y por qué? Porque seguramente habían venido un infiltrado a predicar un anuncio diferente al anuncio que predicaba el apóstol Pablo. Y resulta que el único evangelio es el evangelio que predica el apóstol Pablo. No hay otro. No que haya otro, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Gálatas, sino que hay algunos que os perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, dice el apóstol Pablo, o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, sea anatema, sea maldito. No, si el evangelio lo predica el apóstol Pablo, nosotros somos salvados oyendo y creyendo en el evangelio del apóstol Pablo. Por eso que en Romanos 2:16 el apóstol dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mi evangelio, el mío, dice Pablo. El evangelio mío. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El evangelio del apóstol Pablo. Nosotros los gentiles somos salvos creyendo con fe en el evangelio del apóstol Pablo, que nuestro Señor Jesucristo se lo entregó a él para predicarlo a los gentiles. 1 Corintios 15, aquí tenemos a Pablo predicando el evangelio. 1 Corintios 15, versículo 1 al 5. Aquí está el evangelio. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Creer sin fe, eso es creer en vano. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. Aquí viene el evangelio, aquí viene, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Ahí está el evangelio. Cristo en vez de ti murió por los pecados de ti. Y así te salvó. Te dio la inmortalidad para tu alma, la vida eterna. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Pero tienes que creerlo con el 100% de tu corazón. Y ahí Dios te hace nacer de nuevo y sumerge en ti el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Es por eso que advierte el apóstol Pablo en Romanos 8:9. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y Dios sumerge el Espíritu Santo en una persona solamente cuando Dios se convence de que esa persona le ha creído con fe. Es por eso que en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, el Señor Jesucristo, cuando da la gran comisión, le dice a sus creyentes, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que en él creyere en el evangelio, y como resultado de haber creído en el evangelio con fe, yo le sumergiere al Espíritu de Cristo en él, es decir, fuere bautizado con el Espíritu Santo, esa persona será salva, y el que no creyere será condenado. Es por eso que en 2 Corintios 13:5, nuevamente, dice el apóstol, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, que ha sido sumergido dentro de ustedes porque han creído con fe, a menos que estéis reprobados, a menos que hayáis creído sin fe, fe reprobada. 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Creer sin fe no sirve. Fe reprobada. Miren, parece que hay una persona nadando, ¿ah? A ver si mi lente lo alcanza a divisar. Ahí. Miren, hay una persona nadando, ¿la ven? Ahí está nadando la persona, mira. Está en el medio del mar nadando. Ay, no puedo sujetar el lente, ahí está. Está mal enfocado en realidad. Hay una persona nadando al fondo ya. Bien, me despido.
Qué lindo compartir palabras de vida eterna, ¿eh? Qué lindo es saber y dominar bien la Biblia. Vuelvo a citar el pasaje bíblico que dice el Señor: alábese en esto el que se ha de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Dios. Muy bien, hasta la próxima, desde la playa de Quintero. Un exquisito día de sol, un mar calmo, como una taza de leche con agua tibiecita. ¿Qué mejor? Agua salada, día soleado. No se puede pedir más, ¿verdad? Cristo viene muy pronto a arrebatar la iglesia. Estamos en los tiempos finales. Maranata, Cristo viene muy pronto. Dios les bendiga.